¿Sabías que una película que hoy es considerada una de las más influyentes del western casi no se filma, fue acusada de copiar otra historia y además tenía un presupuesto tan bajo que parecía destinada al fracaso? Quédate hasta el final de este video porque vamos a descubrir por qué por un puñado de dólares. Estrenada en 1964 y protagonizada por Clint Eastwood, terminó convirtiéndose en una obra de culto que todavía en 2026 sigue siendo vista, analizada y admirada por millones de personas. En 1964 el western clásico estadounidense estaba perdiendo fuerza. Durante décadas Hollywood había dominado el género con héroes nobles, duelos honorables y paisajes impecables. Pero algo estaba cambiando. El público comenzaba a buscar historias más duras, más realistas y con personajes ambiguos. En ese contexto apareció una pequeña producción italiana dirigida por Sergio Leone que terminaría revolucionando el género. Por un puñado de dólares fue estrenada el 12 de septiembre de 1964 en Italia. Su presupuesto fue sorprendentemente bajo para una película del género, alrededor de $200,000. Para comparar, muchos westerns de Hollywood de esa época superaban fácilmente los $2 millones. El rodaje se realizó principalmente en España, en la región de Almería, en los desiertos que luego se volverían famosos como escenario de los llamados Spaghetti Western. La historia de la película es simple pero poderosa. Un misterioso pistolero sin nombre llega a un pequeño pueblo dominado por dos familias criminales rivales. Observando el conflicto, decide aprovechar la situación y manipular a ambos bandos para su propio beneficio. Con inteligencia, frialdad y una puntería mortal, este personaje comienza a jugar un peligroso juego entre los dos clanes. Ese pistolero silencioso fue interpretado por Clint Eastwood, quien en ese momento no era una gran estrella de cine. De hecho, era conocido principalmente por la serie de televisión Rauide. Cuando recibió la propuesta para la película, el sueldo que le ofrecieron fue de apenas $15,000. Muy lejos de los salarios de los actores famosos de Hollywood. Sin embargo, Eastwood vio potencial en el proyecto y aceptó viajar a Europa para filmarla. Aquí aparece uno de los secretos que hicieron única a la película. Sergio Leone quería romper con el western tradicional. En lugar de héroes perfectos, creó personajes sucios, silenciosos y moralmente ambiguos. El famoso hombre sin nombre de Eastwood hablaba muy poco, pero cada mirada y cada movimiento transmitían tensión. Leone utilizó una técnica visual muy particular. Mezclaba planos extremadamente abiertos del desierto con primeros planos intensos de los ojos de los personajes. Esa combinación generaba una tensión cinematográfica que el público nunca había visto antes en un western. Otro elemento clave fue la música de Ennio Morricone. El compositor creó una banda sonora totalmente diferente a la de los westerns clásicos. En lugar de orquestas tradicionales, utilizó silbidos, guitarras eléctricas, campanas y sonidos poco comunes. La música se convirtió en parte fundamental de la identidad de la película. Pero la historia detrás de cámara también tiene un detalle fascinante. La película estaba inspirada directamente en el film japonés Yojimbo de 1961, dirigido por Akira Kurosawa. La trama era tan similar que el director japonés demandó a los productores italianos por plagio. El caso se resolvió con un acuerdo legal en el que Kurosawa recibió parte de las ganancias internacionales de la película. Lo increíble es que ese conflicto no frenó el éxito del film. Cuando se estrenó en Europa fue un fenómeno inmediato. Solo en Italia vendió más de 14 millones de entradas. Con un presupuesto de apenas $200,000, terminó recaudando más de 14 millones en todo el mundo. Una cifra enorme para la época. Ese éxito marcó el nacimiento oficial del spaghetti western, un subgénero que dominaría el cine durante varios años. Después de Por un puñado de dólares, Sergio Leone continuó la historia con dos películas más, Por unos dólares más en 1965 y El bueno, el malo y el feo en 1966. Películas que vas a ver en este canal. Las tres formarían la famosa trilogía del dólar.
Pero lo que convirtió a la primera película en una obra de culto no fue solo su éxito económico. Fue su impacto cultural. La imagen de Clint Eastwood con el poncho, el cigarro en la boca y la mirada fría se convirtió en un ícono del cine. Ese personaje redefinió al pistolero del western. Muchos directores posteriores reconocieron la influencia de esta película. El estilo visual de Leone, los silencios largos antes de los duelos y la construcción de tensión cambiaron la forma en que se filmaban las escenas de acción. Y aquí viene otra razón por la que la película sigue siendo vista en 2026. Su narrativa es sorprendentemente moderna. El protagonista no es un héroe clásico. Es un hombre pragmático, calculador, que actúa según sus propios intereses. Ese tipo de personaje hoy es muy común en el cine, pero en 1964 era algo revolucionario. Además, la película tiene un ritmo que sigue funcionando perfectamente para el público actual. Cada duelo está construido con paciencia, cada mirada tiene peso y cada silencio aumenta la tensión. Detrás de cámara también hubo decisiones curiosas que hoy forman parte de la historia del cine. Por ejemplo, Clint Eastwood llevó su propio vestuario al rodaje. El famoso poncho que usa durante toda la película fue comprado en España y el actor lo utilizó durante toda la trilogía sin lavarlo para mantener el aspecto desgastado del personaje. El rodaje duró apenas 7 semanas, algo muy corto incluso para los estándares de la época. Muchas escenas se filmaban rápidamente y con recursos limitados. Pero esa misma limitación terminó dándole a la película su estilo crudo y realista. Con el paso de los años, por un puñado de dólares se transformó en mucho más que un western. Se convirtió en una referencia obligatoria del cine mundial. Críticos, directores y fanáticos coinciden en que esta película cambió para siempre la forma de contar historias del lejano oeste. Y quizás allí está su verdadero secreto. No intentó copiar al western clásico de Hollywood. Lo reinventó completamente. Si te gustan las historias del cine clásico, los westerns que marcaron una época y los secretos detrás de las películas que cambiaron la historia del cine, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Porque aquí seguimos explorando estas joyas del cine que todavía hoy nos siguen fascinando. Más de 60 años después de su estreno, la figura solitaria del hombre sin nombre cabalgando por el desierto sigue siendo una de las imágenes más poderosas del cine. Una historia nacida con poco dinero, filmada lejos de Hollywood y que terminó convirtiéndose en leyenda. Y mientras el sol se esconde sobre ese pueblo polvoriento del oeste, la silueta del pistolero se pierde en el horizonte dejando atrás un mito que todavía vive en cada nuevo espectador. Hasta el próximo video.